también letra al público que... Cuidado, le parece una manchada que Bueno, da lo mismo. Bueno, a ver, me parece que está bueno porque vos diste una serie de pautas, si se quieren hasta conceptuales, no es cierto, trajiste autores y aclaraste, y me parece que por lo menos a mí como oyente me quedó dando vuelta cuál es tu disciplina, desde qué práctica profesional estás hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, como vos decís, coincido bastante, no diría que en todo, conocido para esas cosas, le vamos por el lugar, con tu planteo. Cuando me llega esta propuesta me pareció interesante justamente porque cuál era el tema, sobre violencia, hay mucho escrito, todo el mundo opina, y hay que ver qué hacemos con eso. Entonces, una de las primeras cuestiones, por lo menos que a mí me gusta polemizar, es que la violencia a mí no me significa nada a esta altura del partido, sino las violencias. O sea, no como tipología, no como colección de violencia, ¿se entiende? Como modalidades, bueno, está la A, la B, la C, la D, sino que las expresiones violentas, como bien dijiste, son propias del ser humano, pero no todas las que hacemos, o sea, hay una decisión que tomamos alrededor de eso, y en el planteo de las violencias institucionales, a mí yo lo daría vuelta en el sentido de que para mí son violencias instituidas. Esto es, nos hemos acostumbrado, entre comillas, o acostumbrado cotidianamente a tolerar, a vivir con naturalización que esas cosas ocurren, y bueno, si no te pasa mejor, no le pasó al otro, le pasa a los demás, no a vos, no a tus hijos, no a la gente con la que vos te relacionás. Sin embargo, una mirada mucho más de fondo, por lo menos de las cosas que ocupan, que algunas por ahí hemos charlado muy livianamente por teléfono con algunos de ustedes cuando me hacen la propuesta. Siempre estoy buscando un poco en algunas cosas, como iba Adriana, pero bueno, voy a este punto concretamente. El nuestro es un país, me parece a mí, en donde nunca nos hemos lucido por tener todo servido, por ser altamente democrático, por saber convivir con las diferencias, etcétera, etcétera. Pero tampoco de eso quiero que nos hagamos cargo como sociedad, es decir, vamos a una cuestión genética, ¿viste? Nos tocó dictaduras y qué sé yo. ¿No? Ahí coincido con vos en la mirada positivista de cómo se nos enseña la historia, que no me parece poca cosa, creo que el componente histórico es sumamente importante en términos de construcción de subjetividad, porque nosotros somos sujetos de este siglo, o en todo caso, vos y yo, somos sujetas, como te gusta decir algunos, con una pata en el siglo XX, digo yo siempre, y una pata en el siglo XXI. Y seguramente vos ya sos sujeto totalmente del siglo XXI. ¿A qué voy? A que como construcción de subjetividad, sí es cierto que la historia no empieza cuando uno llega, como decimos, en este caso sería la historia no empieza cuando uno nace, y mucho menos la historia de un país. Entonces me parece que por concentrarme en Argentina, al interior de un contexto latinoamericano, en donde nos tocó siempre jugar del lado, ¿no es cierto?, de los dominados, de los explotados y demás, ha habido larga historia de dictaduras, ¿no? Si bien hiciste referencia quizás a la última, porque fue de algún modo la más extrema, la más cercana también, este es un país que ha acumulado dictaduras. Nosotros no estamos acostumbrados, siempre digo, a vivir en democracia, a reconocer las reglas de la democracia, a hacernos cargo, pero no porque no querramos, sino porque no nos dejaron. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que todos como sociedad llevamos ciertas marcas que nos superan a las épocas en las cuales uno generacionalmente sí, por eso decía lo de los siglos, uno generacionalmente adhiere o no adhiere. Llevamos la marca, me parece a mí, que no es una marca indeleble genética, sino una marca sociohistórica,
que nos ubica en relaciones de poder en donde nuestro país nunca estuvo, como digo, en ganador, ¿no? O sea, nos costó siempre. Nos costó ubicarnos en el plano que queríamos, nos costó la igualdad. Hoy nombraste los tres principios, que son los tres principios de la Revolución Francesa. O sea, Adriana, ¿estás hablando de qué siglo? ¿De qué siglo estamos hablando, viste? Cuando hablamos de igualdad, fraternidad, ¿y de qué estamos hablando cuando pensamos que la modernidad, tal como la aprendimos, nos enseñaron, y no debemos seguir traduciéndosela a los demás, es un modelo de modernidad europea, basada en la universalidad, el individualismo, etc., el progresismo? Nosotros, me parece a mí, hacemos un esfuerzo de pensar, esta es la parte de la polémica, pero no puedo elegir, una modernidad latinoamericana y una modernidad que arranca cuando acá pisan, por eso, porque estaba en octubre, acá pisan la tierra los conquistadores europeos. Y esa es otra línea de pensamiento, la dejo para que después en todo caso polemicemos, que es la modernidad. Acá llegó en el 1500. Mientras todavía en Europa había otro tipo de discusión. ¿Está? Y sin embargo, en los libros muchos siguen creyendo que la modernidad es del siglo XIX. Nosotros en el siglo XIX estamos en otro momento histórico, ¿no? Como sociedad, como la parte sur de América Latina. Cosas que tenemos como que pensar, ¿no? Para ver cómo nos ubicamos y dónde estamos para aparecernos con posibilidades, que es lo que me interesa, de leer las violencias hoy. Porque estoy de acuerdo con Adriana en que uno no puede negar el pasado, sino en qué punto lo ponemos, cómo lo jugamos, cómo lo reconocemos. No quiero ser por ahí reiterativa. En esas relaciones de poder también ubico el tema de las relaciones de género. No me pongo ningún cartel, soy reacia a los carteles desde siempre, los autocarteles, con que alguien te diga que vos, y entonces desde ahí te cuestionan los modos de pensamiento, te cuestionan todo. Entonces uno tiene también que darle trabajo al otro de reconocer, bueno, ¿dónde lo encasillo? Comparate con que encasillar, ¿no? O sea, no hay ya una época en que fácilmente uno diga, este está acá, este se encasilla aquí, por lo tanto, este violento, aquel no lo es, este va a ser carne de cañón de las violencias, aquel no lo va a hacer. No creo que sea tan sencillo. Yo creo que hay blancos de ojos claros que también son carne de cañón. O sea, no es tan sencillo hoy diferenciar entre blanco y negro. O sea, me parece que los matices están tan mezclados que las violencias nos atraviesan a todos. Tengamos o no tengamos situaciones o ubicaciones socioeconómicas, o lo que fuere, ¿no? Condiciones de clase, como lo quieras llamar. En ese sentido, yo creo que lo que está en juego también cuando discutimos estas cosas es eso del modelo de país. Y pienso que volvemos al tema de las memorias que hoy de alguna manera nos recorrieron antes de empezar este encuentro. Y entonces me ubico en un dilema que tiene que ver con alguna de las propuestas de ustedes, como decíamos, o sea, derechos versus violencias, ¿no? O sea, una especie de constatación de que si hay violencias que se ejercitan cotidianamente, lo que se está bastardeando, despreciando y demás, son los derechos. Esos derechos tienen algún recorrido, que era lo que hoy decíamos, y yo creo que hay mucha más conciencia hoy en la sociedad y en general, sí, con una mirada de sentido común acerca de que tenemos derechos, de que no cualquiera puede pisotearme. Probablemente también es el recorrido que yo reconozco en los últimos años de esta democracia, donde pudimos por fin plantarnos y sostener cotidianamente un modo de relacionarnos con los otros que nos obliga a aceptar diferencias, por ejemplo, a aceptar que el otro no piense igual que yo y que no por eso lo tengo que degradar y si es posible le piso la cabeza, ¿no? Y la última forma, como decís vos, que es la anulación del otro, la no existencia del otro por distinto, por diferente, porque no es como yo.
Entonces a mí me interesa plantear como otro aporte, como decís vos, en las formas de relacionarnos, teníamos el aprendizaje de los genocidios, el aprendizaje de las torturas de distinto tipo, modo y manera. No lo estoy referenciando solo explícitamente en el momento de la última dictadura del 76, sino en esas torturas cotidianas con las que se conviven, por ejemplo, en los ámbitos familiares, esos modos de relación de violencia en los ámbitos escolares, entre pares, niños violentos con niños, adolescentes violentos con adolescentes, maestros violentos con adolescentes, adolescentes violentos con sus papás o sus abuelos, ¿no? Con ese grado de complejidad, me gustaría discutir las violencias de hoy. Y también pensar que una de las grandes discusiones, por lo menos que a mí me interesa dar, es que si queremos o no seguir reproduciendo una sociedad prostituyente, que es esa sociedad que cosifica, que vos llamabas, y que yo llamaría la sociedad que convierte al otro en una mercancía. Entonces, podemos ver que también la existencia de la trata de personas y del ejercicio de la prostitución, y mirarlo como que, bueno, a mí qué me importa si yo no lo soy, ni mis hijas, ni la gente con la que yo me relaciono, eso es un problema de otros, y demás, es un problema que nos atañe a todos hoy. Y es un problema que se va a meter en nuestras casas, nos guste o no, porque el tema, por ejemplo, de la trata de niñas, niños y adolescentes implica buscar, captar, secuestrar, o sea, distintas formas de engaño hasta obtener la mercancía, que es una persona, que es esclavitud, de la cual vos hablabas, que antes tenía determinadas modalidades y hoy tiene estas. Por poner uno de los peores ejemplos, pero creo que nuestra región, Santa Fe y Entre Ríos, son un modelo exquisito de producción de mercancía para ese tipo de prácticas. Y eso nosotros tenemos que abrir los ojos, que empezar a variar las prácticas profesionales, estar mucho más atentos y poder trabajarlo con otros, ¿no? Y el otro aspecto, no sé cómo voy el tiempo, tiene que ver con los modos de nombrar. O sea, también es cierto que naturalizamos las formas de violencias porque aceptamos y nombramos a los otros, así como decías lo de negro y demás, ¿no? Negro, pobre, delincuente, o como decía también otros colegas de salud mental de los cuales he aprendido bastante, más por pobre que por loco, o sea, cerrado más por pobre que por loco, perseguido más por borracho que por delincuente. Uno escucha adolescentes con formación, con buenas familias, con contención familiar, etcétera, etcétera, hablando de otros, diciendo que es una trola, que es un trolo. Vemos en la televisión que alguien muere, que generalmente son niñas o mujeres, y se habla de descarte. Entonces, cuando empiezan a aparecer esas el tema de gatos, o sea, no, pero no, ella no es como nosotros. ¿Qué tiene de distinto? Adolescentes, conversaciones con jóvenes, es que ellas son gatos. O sea, una imagen animal, ustedes que son psicólogos lo podrán analizar, interpretar de distinta manera que yo, pero obviamente a eso sería adosa, ¿no es cierto?, toda una categorización que oculta lo que no se puede nombrar, que sí una ex prostituta me enseñó que hay que nombrarlo así, que es decirle a la otra mujer que es puta. Por lo tanto, como yo no soy puta, le asigno a la otra la categoría que se asemeja a la idea que tengo de puta sin llamarla así. Porque está mal visto, porque el tema no es políticamente correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Esos modos de nombrar me parece que a nosotros, como bien dijiste, no solo construyen al otro, sino que me construyo yo misma, nos construyen a los profesionales que permitimos que esas cosas ocurran cuando estamos en un centro de salud y presenciamos o conversaciones o actitudes o tratamos a los otros de esa manera. Entonces yo tenía como 2 o 3 hechos que
Entre Ríos, los dos lugares. Ejemplo, en una escuela primaria hay cierto problema con un niño supuestamente violento, está en sexto grado, o sea, ya están entre 12 y 13 años. Entonces, las niñas, las adolescentes lo comentan a un grupo que están más, con mayor conciencia, con más contención, comentan en su casa que tienen problemas con X compañeros que las agrede, que es violento, que es eso. La maestra se entera, una de las maestras, y se arma un problema en el curso, en el grado, a partir de que estas niñas han andado comentando en la casa lo que pasa en la escuela. Y esa es la respuesta que un maestro da, y ojo que yo soy maestra también, o sea, me recibí de maestra, digo, y soy docente, qué sé yo, le dice a las chicas que por qué anduvieron comentándolo y que esos problemas que son de la escuela se resuelven dentro de la escuela. Ella no está resolviendo diciendo eso. No sé si... ¿Qué es lo común? Que se diga que en la escuela le echen la culpa a la familia y diga, bueno, andá y arreglátelo con la familia. No. Esta persona está rompiendo el límite y está yendo más allá y le está diciendo a las chicas que ojo con contar en casa lo que pasa en la escuela, y se lo dijo así, y esa fue la traducción literal. Y bueno, ni hablar qué pasa después con la resolución de semejante situación. Otra situación tiene que ver con bueno, ese tema de la escuela me horrorizó realmente. El tema de la salud, que es el tema de la salud mental, que tanto a ustedes los incluye, y por supuesto que creo que a todos en la sociedad, pero bueno, a ustedes en el campo específico y a los trabajadores sociales y a otros profesionales también, porque la salud mental, como bien sabemos, no es propiedad de nadie, sino que es un bien y un derecho para todos. Y bueno, yo tengo que decir que por X experiencia, el año pasado exactamente, entré a lo que yo tenía como una vieja imagen del Hospital Mira y López de Santa Fe. Era invierno, y cuando empecé a caminar hacia lo que consideraba debía ser algún tipo de sala o un lugar donde alguien te atendería para decirte dónde estaba la persona que vos andabas buscando, la sensación era el mismo recorrido que en una cárcel. O sea, la desolación, la visualización de las personas que veías, cómo estaban vestidas, cómo estaban realmente libradas del frío y un montón de cosas. El no saber cómo llegar al lugar donde vos querías llegar. O sea, que había que abrir ese camino y tocando puertas, abrir, cerrar, y hasta que encontraras las personas que buscabas, y por supuesto estaba ahí una chica, una joven encerrada en esos momentos por una situación judicializada. Yo no estaba interviniendo profesionalmente. Y cuando abro una de las puertas, veo en una sala más grande que esta, como en las películas y también como en algunos lugares carcelarios no legales, una especie de mesas extendidas tipo tablones con personas con pocos rangos de estar conscientes, agachadas hasta gestualmente así, ¿no? Sin fuerza, sin nada, hace muchísimo frío, recuerdo, tomando algo y no hablaban entre ellos ni nada, ¿no? Y yo no podía encontrar la persona que yo buscaba, o sea, mirando así, yo no podía encontrar a esa chica. Hasta que en un momento me doy cuenta quién es. Porque la imagen que yo tenía de ella no tenía nada que ver con lo que estaba ahí, que no era una chica. O sea, su cabello enrulado y largo no se veía, su cuerpo prácticamente estaba consumido, estaba totalmente dopada, apenas me reconoció y logré dialogar algunas cosas. Pero todo lo demás que vi, ¿para qué lo voy a relatar? Que era la actuación de las enfermeras y enfermeros, pisos todos mojados. Como dijiste vos ahí, sí, ahí la cuestión de clase estaba presente, no porque yo pertenezca a la clase alta ni mucho menos, pero porque alguien nos dice, a mí y a otras personas que iban conmigo, que ustedes vinieron por la fulanita, sí, y eso yo creo que fue lo que logró que la pudiéramos sacar a fulanita de ahí.
porque si no hubiese quedado como estaban todas las demás chicas o mujeres que hacían como 15 o 20 años que están ahí. Eso es hace un año. El llamado Hospital General, bla, 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 de Santa Fe. O sea, que me hago cargo de lo que estoy hablando. Y por suerte la logramos sacar, cuando digo es porque es un esfuerzo voluntario, ¿me entendés? O sea, ahí hay violencia instituida. Se había pasado, había sido detenida, había sido denunciada por vecinos, una chica que tenía un problema, pero que lo podía resolver de otra manera, por supuesto, con medicación. Había sido detenida, había sido desnudada, había sido revisada, había sido trasladada de ahí en una noche sin saber a dónde. Todo eso logré contármelo después, hasta terminar ahí, como quien dice, internada como si fuese un objeto, una mercancía. Una forma sería, o será, de explicar todavía la existencia de ese tipo de hospitales con esas características en este siglo. Y que a ella le haya tocado en suerte, digo yo, que hayamos habido gente que nos preocupamos por ella, o porque éramos parientes o porque éramos amigos. Pero ¿y los demás? ¿Y las demás? Ese tipo de ejemplos me parece que pone en cuestión el tema de los derechos. Pero igual soy optimista, creo que la lucha por los derechos es una conquista cotidiana. Y que la lucha o resistencia contra la ejercitación de la violencia también es un ejercicio cotidiano. Pensar 1000 veces los profesionales, sobre todo, antes de contestarle mal a alguien. Porque te molestó, porque abrió la puerta que no debía, porque te buscó a la hora que no correspondía, porque ya sabemos que todos los fulanos, como el trabajo social y otros comentarios, porque todos los fulanos son iguales, porque vienen de esa familia y de ese barrio. Entonces ya hay como una marca, ¿no? Un sello grabado de que va a haber ese tipo de problemas con esa gente de ese barrio y de esa familia. Ya le adjudicaste todo, ya hiciste todo, ya cerraste toda posibilidad de intervención y de cambio y transformación. Así que estaría hablando más bien como para cerrar, para poder abrir el debate y darle la palabra acá al compañero, el tema de las responsabilidades. Hoy hablamos de ciudadanía. Por eso decía, mucho hablar de derecho, pero el derecho tiene la contracara que es el ejercicio de la responsabilidad. La condición de ciudadanía contiene la palabra derecho y la palabra responsabilidad. Bueno, ¿dónde están las responsabilidades nuestras? Digo nuestras asumiendo el rol que nos toca a quienes somos profesionales o tenemos responsabilidades respecto de ese ejercicio dentro del espacio público, público estatal, público societal, ¿no? Incluyo hasta la ONG, que a veces por defender determinadas posiciones se vuelven fundamentalistas, ¿no? Ese es otro tema también. En las políticas cotidianas, en este ejercicio ético profesional, que nosotros en trabajo social que nos gusta llamar perspectiva ético-política y también ideológica, yo he trabajado mucho desde el punto de vista de agregar lo ideológico dentro de las intervenciones profesionales. Creo que el tema de la interdisciplina hay que ponerlo en cuestionamiento, es decir, todos hablamos de interdisciplina, bueno, pero ¿hacemos interdisciplina? O nos juntamos 2 o 3 de distintas profesiones y decimos que estamos haciendo interdisciplina en un equipo, ¿viste? Ahora, las resoluciones de la política o la palabra del sujeto que vos decías hoy, la posibilidad de construir la resolución con el otro y los otros, y no violentar la decisión desde nosotros, porque nosotros somos los que sabemos, ellos no, sería un tema a resolver. Aprender a decir que no, sé que a algunos no les va a gustar, porque si hay algo que tenemos que decir siempre a los trabajadores sociales, sí, a mí me toca, yo lo agarro, porque vieron lo social les toca a ustedes son las que hacen todo, vayan, resuélvanlo, dale, dame una mano. No podemos resolver todo, no podemos hacernos cargo de todo. Es más, saber delegar, hasta acá puedo llegar yo desde mi profesión. Esto otro, hay que incluir a otra persona o directamente derivar, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, pero no tengo por qué hacerme cargo de todo, porque después cuando todo salga mal, que es lo que pasa cuando uno se hace cargo de todo, vas a ser una responsable o un responsable y todo se va a derrumbar de una manera que ni siquiera
ni a nivel profesional ni a nivel social, sino que va a ser más bien una negación de tu práctica, ¿no es cierto? Y entonces uno cae en eso de, ¿y para qué voy a hacer algo distinto si nunca logramos nada? Que les pasa a muchos jóvenes profesionales. Me parece que la pérdida del optimismo, otros dicen la mística, otros lo llaman la ética, yo digo, es la responsabilidad. Si vos asumiste esa profesión y tenés ese lugar, así sea un lugar chiquitito dentro de un organismo, cumplí tu tarea. No importa si en vez de estar en el cargo número X te pusieron en el cargo número H, pelea para que te pongan en el cargo que te corresponde, pero mientras tanto tu ejercicio profesional debe ser el máximo. O esto de que porque gano menos y no tengo el cargo que me corresponde significa que no laburo. Eso es violencia. Eso es violencia. Violencia de que, bueno, pero si a mí no me pagan, ¿para qué me voy a calentar? Hemos o no visto, vemos o no diariamente en los ámbitos de trabajo este tipo de respuesta, pero si a mí me pusieron y eso a mí no me toca. O porque ese cargo lo tendría que tener yo, amiga, que lo voy a ayudar o que lo voy a ayudar o qué sé yo, que se hundan. ¿No? Me parece que esas son las prácticas de violencia cotidiana que tenemos que aprender también a decidir, a revisar. Dije decidir porque uno de los acontecidos tiene que ver con toda decisión profesional y una decisión autónoma. Ahí coincido con vos en la que es ética. O sea, toda decisión profesional me pone siempre en el riesgo de lo decido y asumo la responsabilidad de las consecuencias, o me hago el tonto, miro para otro lado, a mí no me toca, yo hice todo lo que pude, pero más no se puede. Hasta acá llegué, bueno, pero vivimos en un mundo en donde los recursos, todavía no llegó el presupuesto, todas las respuestas posibles que debemos haber escuchado de otros o haber empleado nosotros, digo nosotros en general, como sociedad. Ese aspecto me parece que habría que ponerlo en discusión, decisiones autónomas o heterónomas. Es decir, hay políticas que se deciden, evidentemente, vivimos en un país armado con programación, con políticas públicas decididas y por cierto muy bien diseñadas, la mayoría, al menos de los ámbitos sociales, lo que conozco. Pero eso después se encarna en sujetos. Esa palabra escrita se encarna digo siempre, en gente, en sujetos, en personas, en nosotros, de carne, hueso y sangre, emociones y lo que fuere. Y entonces ahí es donde nos ponemos a discutir, bueno, por dónde pasan las violencias, que es el planteo de